Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Les saludo desde San Juan, Argentina. Eh, Vamos a hablar un tema que acontece a nuestro país y que puede marcar un precedente para las naciones latinoamericanas y especialmente las del tercer mundo, que es sobre el tema del préstamo del Tesoro de Estados Unidos que, que ha realizado, ha negociado la Argentina con Estados Unidos, y se habla mucho de ese tema porque se está preguntando qué va a dar a cambio la Argentina por ese préstamo, por, ese, por esos 20 mil millones de dólares que se habían pactado al principio y que finalmente se han acordado 40 mil millones. Voy a hablar específicamente sobre esa reunión que tuvo el presidente Milei con Donald Trump en Estados Unidos, que para mí fue un poco desordenada y torpe por lado del mandatario de Estados Unidos, ya que lo citó a Milei a sentarse a cerrar ese pacto, y si nos hemos encontrado con que el presidente de Estados Unidos ni siquiera sabía qué tipo de elecciones se estaban realizando en nuestro país. Pensaba que Milei llevaba 4 años de mandato, apenas lleva 2, y no estaba al tanto de que eran elecciones de medio término, o sea, elecciones legislativas, y simplemente lo sentó al presidente Milei simplemente para decirle que no le va a dar ningún tipo de ayuda si no gana las elecciones. Una cuestión que para mí, si lo hubiera llevado a toda la delegación argentina junto con el presidente, simplemente para decirle que ganen las elecciones, si no, no hay ayuda, directamente más hubiera valido un llamado telefónico para mi punto de vista. Pero por otro lado también Donald Trump condicionó al electorado argentino, haciendo una amenaza que si los argentinos no eligen a Milei no van a recibir ningún tipo de ayuda de Estados Unidos, y que Estados Unidos va a ser muy duro con Argentina. No dijo exactamente las palabras que estoy expresando, pero podemos interpretar por lo que estaba haciendo Donald Trump con otras naciones, por las cuales no se someten a las imposiciones de Estados Unidos, en las cuales amenaza con aranceles y otros tipos de restricciones comerciales. Ni que hablar de Venezuela, que ha apostado toda su armada y está bombardeando lanchas, simplemente sin evidencia alguna todavía de que realmente fueran narcotraficantes quienes fueran en esas lanchas, que para mí está violando un derecho fundamental, porque esas personas, en caso de ser narcotraficantes, deberían ser detenidas y ser juzgadas, pero no ser tratadas como si fueran algún tipo de aeronave o barco que esté en situación de guerra con Estados Unidos, como podemos entender. Estados Unidos va a atacar cuando obviamente está en guerra con una nación, se está enfrentando contra otros navíos, se está enfrentando contra artefactos militares. Ahí se ha plantado en el Caribe y está directamente atacando a lanchas sin evidencia alguna de que se traten de narcotraficantes, cuando esto está violando notablemente el derecho internacional a que los mares son libres para todas las personas en todo el mundo, la libre circulación de los mares. Eh, Sin duda esto es muy grave y no se está haciendo mucho énfasis en este tema, pero es muy importante que la comunidad internacional pueda observar esta actitud que está tomando Trump respecto en el Caribe. Y bueno, respecto al tratado de Estados Unidos con Argentina, con lo que está haciendo con nuestro país, con el presidente Milei, yo voy a decir algo muy claro. Eh, Parece que a Estados Unidos no le gusta negociar con los países cuando hablamos de cuestiones comerciales, de intereses.
parece que le gusta imponer. Es casi como decir, yo negocio, pero te digo de qué forma vas a negociar vos conmigo. O sea, no le gusta la negociación de igual a igual. Eso se puede observar. Y esto es algo que China le ha ganado una ventaja internacional muy grande, porque China sí se sienta a negociar con los países. China tiene otra filosofía sobre el orden mundial y está pensando más en una comunidad de naciones. No quiero decir con esto defender a China, porque en estos últimos 20 años que llevamos de dominio, ¿cierto?, en lo que es el comercio y la economía de China a nivel mundial, quien ha salido favorecido ha sido China. O sea, no podemos ver otro país que haya surgido como ha surgido China, como ha avanzado China. Porque hace 20 años atrás se hablaba de que el modelo chino era un ejemplo y que el mundo iba a cambiar y que las naciones iban a empezar a imitarlo y empezar a progresar. Pero podemos observar que aquí el único que ha progresado en estos últimos 20 años y que ha llegado casi a convertirse casi en la primera potencia, podríamos hablar, es China y no otra nación. Sobre este tema, bueno, por eso digo, no voy a defender a China. Como argentino, yo quiero que se defiendan los intereses de mi país como a cualquier persona y ciudadano de otra nación que va a querer que se defiendan los intereses de su propio país. Sí ha salido muy perjudicada la economía estadounidense en estos últimos 20 años y hay algunas cuestiones que yo quiero resaltar que a nivel histórico el trabajador ha ganado derechos, como por ejemplo jubilarse, la jubilación, jubilarse, que los años para jubilarse sean más tempranos, no sea tan extendido, que uno no se termine jubilando a los 80 años, sino se vaya bajando la edad para jubilarse, las vacaciones, obras sociales, servicios de salud, muchos beneficios que se han ido ganando con el tiempo. Y bueno, con el avance del capitalismo chino, la competencia y la filosofía china sobre el trato laboral de las personas, que ha sido histórico, ¿cierto? Históricamente la China, eh, no voy a concentrarme totalmente en su historia, pero por lo que se aparenta, por ejemplo, en lo que ha sido en su fundación, con el imperio de Qin Shi Huangdi, cuando se unificó China, era muy duro ese emperador, era un autócrata y esclavizó a mucha gente, aprovechando, por ejemplo, cuestiones como la delincuencia o sospecha de conspiración al gobierno. Todas esas personas las mandaba a laburar, a hacer la muralla o a hacerle el mausoleo que se estaba preparando, y allí lo hacían morir. A las personas morían directamente haciendo esa labor. Entonces hay una filosofía, podría decir, por lo que se ve en China, incluso la gente, de trabajar mucho, muchas horas, podríamos decir. Hasta en Japón protestan trabajando muchas horas y trabajan por poco dinero. O sea que eso también ha estado reventando un poco a la economía estadounidense, porque obviamente a las empresas les sale más barato ir a producir a China porque la mano de obra es más barata. Además los chinos trabajan muy bien, son muy personas muy eficientes, son muy técnicos, tienen un IQ muy elevado, así que eso ha hecho en lo que es, por ejemplo, lo que es el desarrollo técnico, han sido geniales, genial, el perfeccionamiento de los sistemas, todo. Occidente se ha caracterizado más por la creatividad, pero China se ha especializado en lo que es el desarrollo y el perfeccionamiento del producto realizado y de todas las invenciones tecnológicas. Ahora,
Desde mi punto de vista, si bien como venía comentando, China ha tenido más éxito que Estados Unidos porque China ha negociado cara a cara con las naciones, de igual a igual, y ha avanzado más. Estados Unidos está utilizando una doctrina muy antigua para tratar de tener en la órbita las naciones. Ha salido con, como podríamos decir, con su salvavidas, tratando de no ahogarse con esta presidencia de Donald Trump, y está intentando tener estados vasallos, vamos a decirlo más claro. Quiere volver a doctrinas antiguas, como hemos tenido en la década del 60, 70 aquí en Argentina, en poner gobernantes títeres, y directamente ellos no negociar, sino imponer, imponer. Eso es algo que se tiene que cambiar en el mundo. Para mí debería existir un contrato internacional que hable del tipo de negociaciones y del trato que debe haber entre naciones y naciones, que debe ser de igual a igual y no llegar al punto de tener títeres en cada país y que todos sean naciones satélites de una nación potencia. Ahora, yo creo que este trato de Milei con Estados Unidos hay que hacer mucho énfasis en lo que sería la libertad política de la Argentina. Si bien Milei ha subido con la bandera de la libertad, podemos observar, y ya no hemos cansado de observarlo, que es totalmente contradictorio. Yo ya desde un principio sabía qué clase de persona era él. Yo lo he venido escuchando y viéndolo desde el 2018 en los medios de comunicación cuando ha estado apareciendo. Y uno, si estudia el perfil psicológico de la persona, se puede dar cuenta si realmente es un liberal o no. Y podemos observar que es un tipo que siempre ha tenido características psicológicas de un ser autoritario. Entonces podemos observar perfectamente, traducir, que después su presidencia es exactamente lo que él ha reflejado en esa, psicológicamente, en esas presentaciones que se ha hecho en los medios de comunicación. Entonces las personas debemos no fiarnos tanto por lo que dice el sujeto, sino realmente lo que nos transmite a nosotros, la sensación que a nosotros nos da, realmente si es una persona que defiende esos valores o lo usa como cartel, como han hecho muchísimos presidentes, como el caso de Carlos Saúl Menem, que ha utilizado el peronismo para, para ganar las elecciones y para imponer un sistema totalmente contrario al peronismo, que es un neoliberalismo. Entonces podemos observar ese sistema trucho y viejo, ¿cierto? De ponerse el disfraz o la moda que está pululando en el momento para tratar de ganarse personas, como por ejemplo que ahora este tipo de liderazgo mesiánico que se ha inventado Milei. Justamente todo esto viene porque la gente en esta última década resurgieron las cuestiones de las profecías de Benjamín Solari para Vicini, se pusieron muy de moda y por ahí alguna reacción de la población a los gobiernos peronistas de la década pasada. Entonces el tipo agarró todo ese arrastre que tenía la gente en las redes sociales, de lo que expresaba, intentó encarnarlo y podemos observar que no es ni el 2% de lo que decía hacer. Ahora, respecto a estas negociaciones que tenemos con Estados Unidos, este préstamo del Tesoro de Estados Unidos, los argentinos tenemos que valorar sobre todo algo que es la libertad política, porque en primer lugar Estados Unidos ha ayudado, ha hecho este tipo de salvataje anteriormente, lo ha hecho con Grecia, con Turquía, con Indonesia y otros países, y los resultados ustedes mismos búsquenlo y sabemos en qué terminaron. Sabemos que todos esos países acabaron en crisis económicas y crisis sociales. Y entonces no es ninguna garantía, no podemos estar creyendo que una nación nos va a salvar, depender de ese famoso sueño americano, que en realidad es dormirnos, enamorarnos de que un país, un Salvador va a venir y nos va a convertir en una nación del primer mundo. Europa misma, incluso bajo la órbita de Estados Unidos, está viendo en estas últimas décadas las consecuencias de haberse sometido a la servidumbre de esa nación
y se puede observar la crisis política y social que se está viviendo, que no voy a ampliar porque da para otro tema, pero más o menos yo creo que cualquiera que se ponga a informarse va a ver que Europa ha perdido independencia. Y nosotros con los argentinos, primero yo no creo que este país realmente vaya a cambiar mucho con esta relación carnal que tiene Milei con Estados Unidos. No lo creo. Sabemos que Estados Unidos no va a querer jamás, como ninguna potencia, como China tampoco querría, como ningún país que tiene el poder a nivel mundial, que es potencia, va a querer que otra nación resurja para después, en un futuro, terminar siendo una competencia y rivalizar con esa potencia. Sabemos que eso no va a pasar, entonces la gente tiene que sacarse de encima esto de que otro país va a venir a salvarte. Incluso Milei hablaba en campaña justamente de que las personas teníamos que trabajar, teníamos que valernos por nuestra capacidad y no vivir de la ayuda del Estado. Pero ahora, irónicamente vemos y contradictoriamente, vemos un presidente que directamente quiere que su nación dependa de la ayuda de Estados Unidos, así que prácticamente es lo mismo que él estaba pidiendo que las personas no hicieran y lo está haciendo. Y está viviendo de subsidios y está viviendo dependiendo de las decisiones de otro país que ni siquiera nos conoce, de un presidente que ni siquiera sabía realmente qué tipo de elecciones estaban por celebrar en esta nación, que no estaba muy informado y que tal vez ni siquiera conocen muy bien la idiosincrasia nuestra. Así que no sé qué tipo de esperanza pueda tener este tipo, pero por mi parte yo creo que nosotros tenemos que valorar la libertad, sobre todo la libertad política, la libertad de que cualquier persona pueda formar parte de un partido político o armar un partido político y soñar con un modelo de nación que surja con el consenso de todos los argentinos o que surja en el laboratorio de las mentes creativas que tenemos en este país. Si nosotros, no sé qué tipo de sumisión está buscando Estados Unidos, pero me parece que someter ideológicamente o doctrinalmente a un país me parece un error fatal para nosotros e incluso para Estados Unidos, eh, porque el fracaso también puede arrastrar justamente, puede ser perjudicial incluso a la inversión que ellos han hecho con nuestra nación. En este sentido, quiero decir que nosotros los argentinos tenemos que valorar sobre todo la libertad y la independencia política, la creatividad que tenemos. Y dejar de creer esto de enamorarse de ese sueño americano, de ese que en realidad es dormirnos, sí, efectivamente, de eso se trata, dormirnos eh, en la esperanza de que un Salvador venga y nos arregle todo el país, cuando somos nosotros quienes tenemos que construirlo y que nadie nos va a venir a dar una mano o a decir lo que tenemos que hacer, sino el propio argentino que quiere que su patria esté allá en alto, muy en alto, como Estados Unidos y muchas naciones están esperando que su país y su nación esté en alto. Eso no lo vamos a conseguir si no es por nosotros mismos. Ningún país nos va a venir a regalar nada. Eso tiene que quedar en claro totalmente. Yo no estoy a favor de que tengamos relaciones, de poner ninguna potencia sobre otra. No estoy poniendo a China primero, en Estados Unidos segundo, ni a Rusia primero, ni a los demás segundo, nada, nada. Yo creo que nosotros tenemos que buscar con negociaciones el camino que a nosotros nos conviene más. Estados Unidos puede invertir en la Argentina, bienvenido, que invierta, si eso genera eh, trabajo para todos los ciudadanos. Pero las negociaciones te tienen que hacer justamente negociaciones, tienen que hacerse de igual a igual y aquí no pueden imponer absolutamente nada y no hacer este tipo de sistema de factoría que tenían los ingleses en el siglo XIX. Sabemos que la India nunca se convirtió en un primer mundo cuando los ingleses llegaron a la India y hay muchos ejemplos de naciones que, como Puerto Rico, que es un estado de Estados Unidos, y Puerto Rico yo creo que ni siquiera la idiosincrasia de Puerto Rico se parece a lo que es
un estado como por ejemplo de California o, o de ciudades, pueblos como de Washington, New York, son totalmente universos totalmente distintos. Eh, Así que nada, qué decirles como argentinos que defiendan la libertad que nos ha hecho sentir muy bien estos últimos tiempos, y sabemos que mucha gente ha elegido este país justamente por la libertad que nosotros tenemos, la libertad que naciones como incluso Estados Unidos están abandonando, incluso la democracia con la que ellos nacieron como nación. Incluso las naciones de Latinoamérica siguieron el mismo ejemplo posteriormente, están abandonando sus principios fundacionales, y eso creo que es un valor que los demás países, como Argentina, tenemos que rescatar y enseñarle a Estados Unidos que nosotros nos acordamos de los valores que ellos tuvieron cuando surgieron como nación al principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, y enseñarles que están abandonando sus propios valores y no están predicando la democracia a las demás naciones, porque un presidente que le diga a un país, a otra nación, que le diga que si no vota a Milei, como Argentina, que si no vota a Milei le va a ir mal a la Argentina, está condicionando la democracia que ellos históricamente han valorado a rajatabla y con mucho esfuerzo y con mucha exaltación. Esa misma libertad que está representada por su estatua la están abandonando y nos están dando clases, unas clases que no representan realmente lo que ellos son. Así que nada, qué decirle, me despido y bueno, eso es todo por hoy, y reflexionen muy bien a la hora de las elecciones que se vienen. Nosotros necesitamos tener una división de poderes y tenemos que tener una oposición fuerte, recuérdenlo, una oposición fuerte. Si le damos el Congreso a Milei, sabemos lo que va a pasar. Este tipo se ha pasado por arriba del Congreso muchas veces y nosotros necesitamos ponerle un freno, porque esto lo se ha enseñado como doctrina en el siglo XVIII por Montesquieu. La división de poderes es algo que garantiza la democracia en una nación. Así que nada, tengamos un Congreso con una oposición fuerte para, para poder mediar con el Ejecutivo y así podamos realmente conservar esta democracia linda que tenemos en este país, y especialmente la libertad que este gobierno dice defender y que nos la está haciendo totalmente vendiendo nuestra libertad por poco, realmente por poco, por unas 30 monedas de plata o de oro, como eso ya saben quién. Nos está vendiendo por poco, así que valoremos la libertad, que la libertad es más valiosa que cualquier cosa. Que cualquier cosa. Estados Unidos eligió la libertad cuando surgió como nación, y eso fue el primer valor que llevó adelante, y es lo que más vale más que venga una empresa, una industria o que haya trabajo incluso. La libertad es más valiosa que todo, así que con la libertad podemos construir esta nación y la podemos buscar como nosotros quisiéramos. Recuerden que una nación surge por las capacidades de sus ciudadanos y no sale adelante porque otro venga a decirnos lo que tenemos que hacer, o simplemente porque de repente tengamos más riqueza, que en realidad sabemos que siempre los favorecidos son un puñado. Así que aquí en San Juan, por ejemplo, se recibieron con los brazos abiertos las mineras, y eso fue pan para hoy, hambre para mañana. Nos quedamos sin agua, las mineras se llevaron toda el agua y el trabajo apenas duró menos de una década, y se para la producción de la minera y la provincia vuelve a la normalidad, y con un costo que es como por ejemplo la, este, la destrucción de los ecosistemas naturales, porque ya el río San Juan por ejemplo se ha cortado y esa agua obviamente la están usando en las mineras. Así que nada, eso es todo lo que tengo por hoy.
Les mando un gran saludo y bueno, ya saben lo que tienen que hacer este 26 de octubre y saben que hay que darle fuerza a la oposición en el Congreso. Tenemos que tener una independencia de poderes y un equilibrio entre los tres poderes. Así que bueno, hasta luego.